En la parte fisiológica, recordar las propiedades del corazón. El automatismo es la propiedad del corazón de formar su propio impulso. El corazón tiene la capacidad de formar su propio impulso cardíaco, ¿no es cierto? Su propio impulso eléctrico. Pero no solo lo forma, sino también lo conduce. Y la conducción se llama dromotropismo. Automatismo forma su impulso. Dromotropismo lo conduce. Ionotropismo es la fuerza de contracción del corazón, el ionotropismo. Y el cronotropismo es la frecuencia cardíaca. Crono, frecuencia cardíaca. El batmotropismo es la capacidad de excitabilidad. Batmotropismo. La célula es capaz de excitarse. La capacidad de excitabilidad se llama batmotropismo. Y falta una más, que es la capacidad de relajación, que es el lusotropismo. Lusotropismo. Capacidad de relajación del corazón. Ahí están las propiedades del corazón. Muy bien, nuestro sistema eléctrico se llama el sistema sinusal. ¿Quién es nuestro marcapaso? El nodo sinusal, también llamado nodo de Kate y Flack. Nodo de Kate y Flack o nodo sinusal. Es nuestro marcapaso, porque es el más precoz en despolarizarse. Por eso es nuestro marcapaso. Lo va a conducir al nodo AB, al nodo auriculoventricular, que está ubicado en el triángulo de Koch. Y miren a través de quién se conecta, a través de los haces internodales, ¿no? Esas líneas punteadas que están viendo ahí son los haces internodales. En el lado derecho hay 3 haces internodales: anterior, medio y posterior. ¿Estamos? El haz anterior se llama el haz de James. El haz medio se llama el haz de Wenkenbach. El haz posterior, que es el más importante, el haz internodal posterior, es el más importante, es el haz de Torel. Y este haz internodal que cruza la aurícula derecha y va a la aurícula izquierda para despolarizarla, se llama el haz de Bachmann. ¿Ya? El haz de Bachmann es el haz internodal que conduce la electricidad de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, el haz de Bachmann. ¿Ya? Esos son los haces internodales entonces. El anterior James, el medio Wenkenbach, el posterior el Torel. Y luego tenemos el nodo AB. ¿Qué función tiene el nodo AB? Retraso del impulso eléctrico. ¿Para qué el nodo AB retrasa el impulso eléctrico? Para que primero se contraiga la aurícula y luego el ventrículo. Primero tiene que llenarse la aurícula, luego llenarse el ventrículo, luego contraerse el ventrículo. Entonces, para darle ese tiempo al ventrículo de poner llenarse y contraerse, se hace un retraso de la conducción. Y eso lo hace el nodo AB. Luego tenemos el haz de His y luego la rama izquierda y la rama derecha. ¿No es cierto? Rama derecha y rama izquierda del haz de His. ¿Da? ¿Y dónde termina? En las fibras de Purkinje, que son los que tienen la mayor velocidad de conducción eléctrica. El que tiene la mayor velocidad de conducción eléctrica son las fibras de Purkinje. Ya está, nodo sinusal marcapaso, el nodo AB hace el retraso y el que tiene la mayor velocidad, las fibras de Purkinje. Y acá está el potencial de acción en el corazón, ¿no es cierto? Hay 4 fases, incluido el potencial del reposo. ¿Ya? Entonces, la fase 4 es el potencial del reposo. ¿En qué consiste la fase 4, que es el potencial del reposo? Que la célula, normalmente ustedes recordarán que afuera es positivo y adentro es negativo. Ese es el potencial del reposo. Pregunta, ¿por qué se produce esta carga afuera positivo y adentro negativo? Porque constantemente hay canales de potasio abiertos. Como los canales de potasio normalmente están abiertos en la célula, recuerden que el potasio es más abundante en el intracelular, por lo tanto hay un flujo constante de potasio afuera. Entonces, si me preguntaran en fisiología, ¿por qué el potencial de reposo en las células es positivo afuera? Porque hay una difusión constante de potasio. Y la otra razón
es la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio hace que la célula saque, ¿no es cierto?, saque 3 sodios y meta 2 potasios. Entonces, si saca 3 positivos y mete 2 positivos, está dejando un positivo afuera. Entonces, eso mantiene el potencial del reposo. Estas son las 2 razones por qué la carga en el extracelular es positiva y en el intra es negativa, ¿ya? Entonces, en el potencial cardíaco, el potencial de reposo está graficado por la fase 4, ¿ya? Cuando le llega un estímulo al corazón, entra la fase 0. ¿Y en qué consiste la fase 0? En que se abren canales de sodio. Y al abrirse canales de sodio rápidos, entonces el sodio entra. ¿Por qué? Porque el sodio es más abundante en el extracelular. Por lo tanto, si abres canales de sodio, el sodio va a entrar. De tal manera que va a cambiar la carga. Como está entrando el sodio, el intra se vuelve positivo y el extra negativo. Entonces a esto le vamos a llamar despolarización. El potencial del reposo es la fase 4. La despolarización es la fase 0. Es la fase 0, la despolarización. Luego, ¿qué es lo que pasa? Los canales de sodio ya se cierran porque ya el voltaje de la membrana ha aumentado mucho. Entonces hay una etapa en la cual, la fase 1, la célula quiere volver a la normalidad. Miren cómo sube y luego cae, ¿no? En la fase 1 va cayendo. Por eso la fase 1 se llama repolarización precoz. Porque quiere volver a la normalidad el potencial. Repolarización precoz. No tiene mucha importancia. La fase 2 sí se tienen que acordar. La fase 2 o de meseta es acá donde va a entrar el ion importante para la contracción, el calcio. En la fase 2 o de meseta se abren canales de calcio, voltaje dependiente, y entra el calcio en la fase 2. De tal manera que por eso todavía el voltaje sigue siendo positivo, es decir, el intracelular todavía sigue cargado positivo. ¿Por qué sigue cargado positivo? Porque acá está entrando calcio, pero por canales lentos. Sodio entra por canales rápidos, calcio entra con canales lentos. Por eso se hace una línea horizontal, que viene a ser la fase de meseta, que corresponde a la fase 2. Y luego, nuevamente, ya la célula va a regresar a la normalidad. ¿Qué es regresar a la normalidad? Que el potasio salga. Entonces, al salir más potasio hacia afuera, nuevamente el extra queda positivo y el intra negativo. A esto le llamaremos repolarización tardía o definitiva, porque había una repolarización precoz que era la fase 1. Esta es la repolarización definitiva, que viene a ser la fase 3. La fase 3, que está representado acá. Acá en la fase 3, miren cómo el voltaje regresa a la normalidad. ¿Por qué regresa a la normalidad? Porque en la fase 3 empieza a salir iones de potasio. Y de esa manera, entonces, como pueden ver, la célula regresa a la normalidad. Entonces, todo esto que hemos visto, despolarización, meseta y repolarización, es lo que se conoce con el nombre de potencial de acción. Ese es el potencial de acción. ¿Estamos? Muy bien. Cuando la célula está en la fase 0, fase 1 y fase 2, 0, 1 y 2, no puede volver a excitarse la célula. Ningún estímulo puede excitarse. ¿Por qué? Porque en la fase 0, 1 o 2, el miocito cardíaco ya está excitado. Por lo tanto, no puede volver a excitarse. Por eso a este periodo le llaman periodo refractario absoluto. Periodo refractario absoluto, porque nadie lo puede excitar al corazón. Ya está excitado. Pero la última fase de la fase 3, miren, la última fase, que es la fase 3, acá sí, si llega un estímulo muy intenso, puede estimular al corazón, puede excitar al corazón, pero siempre en cuando sea un estímulo muy intenso. Entonces a este periodo le vamos a llamar refractario, pero relativo. ¿Por qué relativo? Porque si viene un estímulo muy intenso, puede volver a estimular al corazón. ¿Ah?
Muy bien, eso es entonces con respecto al potencial de acción. Si yo quiero esto correlacionarlo con el electrocardiograma, recuerden que la fase 0, que es la despolarización, esto se correlaciona con el complejo QRS. La fase 0 se correlaciona con el QRS. Y la onda T se correlaciona con la fase 3. Porque la fase 3 es la repolarización. Recuerden que la onda T es la repolarización del ventrículo. El QRS es la despolarización del ventrículo. Recuerden que el QRS es la despolarización del ventrículo y la onda T es la repolarización del ventrículo. Por eso se correlaciona. Y miren con quién se correlaciona la fase 2 o de meseta. Con el segmento ST. Entonces en el segmento ST, ¿qué se está produciendo? Entrada de calcio. Y si entra calcio, el corazón se contrae. Por eso en la cardiopatía isquémica vamos a ver que la lesión del corazón lo vamos a ver en el segmento ST. Porque el segmento ST representa la actividad mecánica del corazón. ¿Ah? Esto tiene entonces su correlación a nivel del electrocardiograma, que al final lo que hace el EKG es justamente determinar esta actividad eléctrica, registrarlo, ¿no? Muy bien, la unidad contráctil del corazón, la unidad de contracción del corazón se llama sarcómera, ¿ya? O sea, el miocito cardíaco como célula tiene unidad de contracción, que se llama sarcómera, ¿ya? Es la unidad de contracción del miocito cardíaco. Está delimitada por dos líneas Z, y en el centro tiene a los filamentos gruesos. Los filamentos gruesos están hechos de miocina. Y los delgados, que están hacia la periferia, son los filamentos delgados que están hechos de actina y troponina, ¿no? Actina, troponina y una proteína más que es la tropomiosina. Entonces los filamentos gruesos tienen miocina y los delgados tienen actina, troponina, tropomiosina, ¿ya? Entonces delimitamos ciertas zonas acá. La zona, miren esta zona central que solo tiene filamentos gruesos se llama zona H. Esta zona también central pero que contiene miofilamentos gruesos y delgados es la zona A. Y esta zona externa, que solamente va a tener filamentos delgados, es la zona I, ¿ya? En la sarcómera. Entonces delimitan esas zonas. Zona H, que tiene solo filamentos gruesos. Zona A, que es mixta, grueso y delgado. Y la zona I, filamentos delgados. Entonces cuando el sarcómera se contrae, ¿qué es lo que pasa fisiológicamente? Es que cuando en el miocito entra calcio, en la fase de meseta, hemos dicho que el calcio entra, este calcio al final va a estimular a que el retículo sarcoplásmico del miocito cardíaco libere todavía más calcio. Recuerden que el retículo sarcoplásmico almacena calcio. Entonces el poquito calcio que entró de afuera estimula que salga más calcio del retículo sarcoplásmico. Y cuando el calcio es abundante en el citosol, lo que va a hacer es unirse a la troponina C. Y al unirse a la troponina C, al final va a determinar la contracción del miocito. ¿Y cuál es su unidad contráctil? Sarcómera. Entonces al contraerse el sarcómera va a pasar esto. Las dos líneas Z se van a acercar porque está habiendo una contracción. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la contracción? La actina, que son los filamentos delgados, se van a superponer. Miren cómo se superponen. Van a rodar sobre los filamentos gruesos. Se van a superponer. El filamento grueso no hace nada, la miocina está ahí. Lo que hace es la actina se va a mover hacia la parte central, como están viendo. De tal manera que la zona H, como pueden ver, ya no existe. ¿Por qué? Porque se han superpuesto la actina sobre la miocina. La zona H
del sarcómera desaparece. La zona I, que es la parte periférica, se acorta. La zona I se acorta. Y la zona H, que era la parte central mixta, la zona A, que era el que estaba de filamentos gruesos y delgados, no se modifica. Entonces, en la contracción del sarcómera, ¿qué es lo que pasa? La zona A no se modifica, la H desaparece y la I se acorta. Eso es lo que pasa en la contracción de la sarcómera. ¿Qué es este gráfico de acá, ¿no?, que les había colocado? En la cual ustedes pueden ver claramente entonces dos líneas Z. Miren, la parte central que solo tiene filamentos gruesos es H, la mixta es A y la banda externa es la banda I, ¿no? Y miren, cuando se contrae el sarcómera, miren cómo se superpone. De tal manera que la zona H desaparece, la banda A se conserva y la I se acorta. Eso es lo que pasa en la contracción de la sarcómera, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar del ciclo cardíaco, ¿no? El ciclo cardíaco, 2/3 del ciclo cardíaco es diástole, 1/3 es sístole. O sea, lo que más dura en el ciclo cardíaco es la diástole. ¿Para qué? Para asegurar la nutrición del corazón, para asegurar el flujo constante de oxígeno. Por si acaso, el corazón, para producir ATP, ¿qué sustancia energética utiliza? ¿Glucosa? Ácidos grasos. Cuando el corazón está sano, está en reposo, está en una fase de no isquemia, el corazón utiliza ácidos grasos como fuente energética principal, por si acaso. Por eso es que consume bastante oxígeno, de tal manera que al corazón se le tiene que asegurar un flujo constante de oxígeno. Por eso la parte que más dura en el ciclo cardíaco es la diástole, para nutrir constantemente al corazón de oxígeno. Muy bien, ¿cuáles son las etapas de la diástole? La más importante es el llenado. Entonces acá vamos a ver el llenado ventricular. Tienen que seguir la secuencia, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el llenado ventricular? En que la aurícula está llena de sangre, entonces va a llenar al ventrículo. Para eso se tiene que abrir. Entonces acá se abre. ¿Quién se va a abrir? Las válvulas auriculoventriculares. Mitral, tricúspide se abren de tal manera que llenan al ventrículo. Entonces el llenado ventricular tiene 3 etapas. El llenado rápido, que es el 70%, llenado lento o también llamado diástasis, que es 10%, y continuamos por acá, que viene a ser la última etapa del llenado. Miren ya cómo el ventrículo está lleno de sangre, y la última etapa viene a ser la contracción de la aurícula. Es la última etapa del llenado, que representa el 20% del llenado ventricular. 20%. Entonces el llenado tiene 3 etapas: llenado rápido, llenado lento, diástasis y contracción auricular, ¿no? Muy bien, una vez que el ventrículo se ha llenado con 120 mililitros, que es su capacidad, entonces ahora la sangre va a querer regresar a la aurícula, pero no va a poder porque se van a cerrar. ¿Quién se va a cerrar? Las aurículo-ventriculares, pero para que la sangre no regrese. Entonces, cuando hablamos de que las válvulas están cerradas, acuérdense de este término, isovolumétrico, porque no entra ni sale sangre. Isovolumétrico, todas las válvulas están cerradas. Pero como el ventrículo está lleno de sangre, está con bastante presión, a esta etapa le vamos a llamar contracción isovolumétrica, que inicia con el cierre de las aurículo-ventriculares. Y al cerrarse las aurículo-ventriculares, ¿qué ruido cardíaco se produce? El primer ruido cardíaco. Por lo tanto, ¿en dónde se produce el primer ruido cardíaco? En la contracción isovolumétrica, por el cierre de las aurículo-ventriculares. ¿Estamos? Muy bien, esto dura poco, 0.1 segundo, rápidamente. ¿Por qué? Porque ahora la sangre quiere salir. Como no puede regresar al aurículo, va a salir a los vasos. Entonces, como ven acá, el ventrículo le da la sangre al contraerse a la aorta. ¿Cuánto de sangre le da a la aorta? 70 mililitros. De los 120 que tenía, le da 70 mililitros.
A estos 70 mililitros se le llama volumen sistólico o volumen de eyección. Y los 120, que era la capacidad total del ventrículo, se le llama volumen telediastólico. 120 volumen telediastólico, que es el llenado total. Y 70 es el volumen de eyección, el volumen sistólico, 70 mililitros. ¿En qué etapa entonces estamos acá? En la fase de eyección ventricular. Fase de eyección, fase de salida de la sangre, del ventrículo a la aorta. Pero nuevamente ahora la aorta ha recibido bastante sangre, ha recibido 70 mililitros. La aorta va a querer hacer regresar la sangre al ventrículo, pero no va a poder porque ahora se van a cerrar. ¿Quiénes se van a cerrar? Las sigmoideas. En la fase de eyección se habían abierto las válvulas sigmoideas. Para que el ventrículo le dé sangre a la aorta, se tiene que abrir la válvula aórtica, que es la válvula sigmoidea. Pero cuando ya terminó de salir la sangre, ahora se cierra la sigmoidea, y cuando se cierran todas las válvulas, eso se llama isovolumétrica. Pero en este caso el ventrículo no tiene sangre, porque todo le ha dado a la aorta. Entonces su presión baja y eso se llama relajación isovolumétrica. Relajación isovolumétrica. Entonces la relajación isovolumétrica comienza con el cierre de las sigmoideas y eso va a producir el segundo ruido cardíaco. ¿Dónde se produce el segundo ruido cardíaco? En la relajación isovolumétrica. Se va a producir el segundo ruido cardíaco, ¿no? Y eso básicamente es el ciclo del corazón. Entonces tenemos llenado, luego contracción isovolumétrica, fase de eyección y relajación isovolumétrica. Adicionalmente hay otros dos ruidos adicionales. El tercer ruido cardíaco se produce por llenado rápido del ventrículo. Al llenarse rápido el ventrículo, las paredes ventriculares vibran y eso produce el tercer ruido. Pues ¿dónde se produce el tercer ruido? En el llenado rápido. El cuarto ruido se produce por la contracción auricular enérgica. La contracción auricular, que habíamos dicho aporta 20% al llenado, produce el cuarto ruido. La contracción auricular intensa produce el cuarto ruido, que son ruidos patológicos. ¿Por qué se puede producir un tercer ruido? ¿Por qué se puede producir un cuarto ruido? Cuando el corazón entra en remodelado. ¿Estamos? Entonces desde ahora entiendan, porque esto lo vamos a ver en insuficiencia cardíaca, que cuando el corazón está fibrosado, cuando está dilatado, entonces al llenarse la aurícula, al llenar rápido al ventrículo, como está fibrosado, dilatado, las paredes ventriculares van a vibrar cuando se produce un llenado rápido. Si el corazón está fibrosado, dilatado, el llenado rápido hace vibrar al corazón. Eso produce el tercer ruido cardíaco. En cambio, cuando el corazón está hipertrofiado, es un corazón grueso, hipertrofiado, ¿no es cierto? Está bien hipertrofiado el corazón. Entonces, al estar hipertrofiado, cuando la aurícula quiere llenar al ventrículo, no va a poder. ¿Por qué? Porque el corazón, al estar bien hipertrofiado, reduce la cavidad ventricular. Miren, la cavidad ventricular está reducida. Entonces, como la aurícula no puede llenar al ventrículo, porque está muy hipertrofiado, la aurícula tiene que contraerse enérgicamente. Entonces, esa contracción auricular enérgica en un corazón hipertrofiado va a producir el cuarto ruido cardíaco. Entonces, miren cómo se presentan estos ruidos cuando hay remodelado cardíaco. Corazón fibrosado, tercer ruido. Corazón hipertrofiado, cuarto ruido. Por eso la hipertensión arterial, ¿qué ruido va a dar? Cuarto, porque la hipertensión produce hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero el infarto agudo de miocardio, ¿qué ruido va a producir? Tercero, porque fibrosa al corazón. ¿Estamos? De tal manera que deben acordarse también el otro concepto de que tercer ruido significa una falla en la sístole o en la diástole. Si el corazón está necrosado, fibrosado,
La sístole va a fallar. Cuando oculten un tercer ruido es falla sistólica. En cambio, un cuarto ruido será falla. ¿Qué está alterándose acá? El llenado, porque al estar hipertrofiado la cavidad está pequeña. Por lo tanto, esto es falla diastólica. ¿Ya? Ese es el origen del tercero y el cuarto ruido. ¿Ya? Tercero, llenado rápido. Cuarto, contracción auricular. Muy bien, pregunta, ¿quién se va a abrir en las válvulas? Si te preguntaran, ¿quién se abre primero o quién se cierra primero? Tienen que acordarse con respecto a las válvulas izquierdas. ¿Estamos? Entonces tienen que acordarse que las válvulas del lado izquierdo son las válvulas vagas, porque son las primeras en cerrarse y las segundas en abrirse. Eso tienes que acordarte, ese concepto. Que las del lado izquierdo, ¿quiénes son las válvulas del lado izquierdo? Mitral y aórtica. Son las primeras en cerrarse y las segundas en abrirse. Entonces, si yo te pregunto, ¿quién se abre primero? ¿La válvula pulmonar o la válvula, o quién se cierra primero? ¿La válvula pulmonar o la válvula aórtica? Si hablamos de cierre, primero se cierra la válvula aórtica, luego se cierra la válvula pulmonar. Entonces, si hablamos de cierre, esta es la secuencia. Primero la aórtica y luego la pulmonar. Y cuando se cierran las sigmoideas, ¿qué ruido daba? Segundo ruido. Por eso ustedes van a encontrar que el segundo ruido tiene dos componentes. Primero, el primer componente es de la válvula aórtica y el segundo es de la válvula pulmonar. ¿Ya? Igual con las auriculoventriculares. Si yo te digo, ¿quién se cierra primero? ¿Mitral o tricúspide? Mitral, porque las del lado izquierdo son las primeras en cerrarse. Entonces después está la tricúspide. ¿Y el cierre de las auriculoventriculares qué ruido nos da? Primer ruido. Por lo tanto, el primer ruido tiene dos componentes. Primero mitral y luego tricúspide. ¿Qué es lo que está en la parte inferior de este gráfico de acá? Miren, si ustedes hablan del cierre, miren quién se cierra primero. La válvula mitral, miren, la del lado izquierdo. Luego se cierra la válvula tricúspide. Si vamos con las sigmoideas, ¿quién se cierra primero? Ahí está, la aórtica se cierra primero, después la pulmonar. Entonces acuérdense que en el cierre las primeras en cerrarse son las del lado izquierdo y son segundas en abrirse, porque si les preguntaran quién se abre primero, miren, ahí está, pulmonar con aórtica. ¿Quién se abre primero? La del lado derecho, porque las del lado izquierdo son las segundas en abrirse. Por eso ven acá en el gráfico que la apertura de la válvula pulmonar está antes que la apertura de la válvula aórtica, ¿no? Entonces es al contrario. Muy bien. ¿Cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? Determinantes de la función cardíaca. Son tres componentes los determinantes del gasto cardíaco: la precarga, la poscarga y la contractibilidad. ¿Ya? La precarga, ¿estamos? La precarga, recuérdense que es esto de acá, retorno venoso. Es la sangre que llega al corazón. Poscarga, resistencia. Entonces, cuando ustedes hablen de precarga y poscarga, significa que al corazón le está llegando sangre, ¿no es cierto?, para llenarse. Ese retorno venoso, esa sangre que llega al corazón, a eso le vamos a llamar precarga. Porque es un esfuerzo. ¿Por qué se le llama carga? Porque es un esfuerzo para el corazón. Al llenarlo con más sangre, tú lo vas a esforzar a que el corazón expulse más sangre. Por lo tanto, se va a esforzar más. Entonces, la precarga es el retorno venoso. Pero el corazón no se queda con la sangre. El corazón lo que hace es bombear la sangre. Y al expulsar, va a encontrar una resistencia a esa salida de la sangre. Esa resistencia se llama poscarga. ¿Estamos? Entonces, la precarga es el retorno venoso y la poscarga es la resistencia a la salida de la sangre. Y para contraerse el corazón, ¿qué necesita? Calcio. Para contraerse necesita calcio, que viene a ser, ¿no es cierto?, la contractibilidad, el ionotropismo.
El ionotropismo es el calcio. Ya está. ¿Con qué ley se regula la precarga? Que es lo que siempre han preguntado. La ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling gobierna la precarga. ¿Qué nos dice Frank-Starling? Si esto fuera la precarga, que viene a ser el retorno venoso, el llenado, y tú vas aumentando, miren cómo vas aumentando tu precarga, es decir, lo estás llenando con más sangre al corazón. ¿Qué va a pasar con tu gasto cardíaco? Miren, el gasto cardíaco va a ir aumentando. Entonces acá se forma una línea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice Frank-Starling? Si llenas con más sangre al corazón, es decir, si aumentas tu precarga, el corazón va a expulsar más sangre. Aumenta el gasto. Pero ojo, esto no es al infinito. Miren, hay un límite. Hay un límite en la ley de Frank-Starling. De tal manera que al aumentar más la precarga, si tú sobrepasas ese límite, ya no vamos a aumentar más el gasto cardíaco. Eso pasa en la insuficiencia cardíaca. El cuerpo se confunde, piensa que todavía tenemos la ley de Frank-Starling. Entonces, cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca, el cuerpo hace que aumente más la precarga. Pero al aumentar más la precarga, llega al límite y ya no aumentas el gasto cardíaco, por más que aumentes más la precarga, porque ha sobrepasado el límite. ¿Ya? Pues un paciente con insuficiencia cardíaca tiene aumentado la precarga, pero no aumenta el gasto cardíaco. Por eso en ese paciente hay que bajarle la precarga, ¿no? Con los diuréticos. Los diuréticos van a bajar la precarga. Entonces, esa es la ley de Frank-Starling. Si tú llenas con más sangre al corazón, el miocito se elonga más y por lo tanto la fuerza de contracción va a ser mayor y el gasto cardíaco aumenta. Esa es la ley de Frank-Starling. ¿Estamos? Muy bien. Recuerden estas fórmulas: volumen sistólico por frecuencia cardíaca nos dan gasto cardíaco. Entonces, ¿cuánto vale el volumen sistólico? 70 mililitros. Frecuencia cardíaca promedio 70 latidos por minuto. Yo multiplico, me va a salir 4.900. 4.900 mililitros. Por lo tanto, al pasarlo a litros, aproximadamente 5 litros por minuto. Ese es el gasto cardíaco. 5 litros por minuto. Si a ese gasto cardíaco lo multiplico por resistencia vascular, que es el que nos dan las arteriolas, recuerden, las arteriolas regulan la resistencia, nos sale esta fuerza, presión arterial. ¿A qué es igual la presión arterial? Frecuencia por, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Ya? Y un concepto más también acá que deben recordar es que al dividir volumen sistólico, que saben cuánto vale, 70 mililitros, sobre el volumen telediastólico, que vale 120 mililitros, ¿esto qué es igual? Fracción de eyección. Muy bien, la fracción de eyección es el volumen sistólico sobre el volumen telediastólico, que normalmente siempre debe venir, como están viendo en el cociente, más del 50%, ¿no? Volviéndolo a porcentaje, más de 0.5 o más del 50%. Esa es una buena fracción de eyección. Esto de acá se mide con el ecocardiograma. El ecocardiograma calcula la fracción de eyección. Y una fracción de eyección inadecuada es más del 50%, que evalúa la función sistólica o diastólica. Sistólica, porque es lo que está expulsando el corazón. Entonces, la fracción de eyección evalúa la función sistólica, ¿no? Si ustedes dividen gasto cardíaco, un gasto cardíaco de una persona obesa, ¿será lo mismo con una persona leptosómica, delgada? No, es diferente. Entonces, gasto cardíaco sobre superficie corporal total es índice cardíaco. Este es un mejor parámetro para evaluar ¿qué cosa? ¿Qué es el gasto cardíaco? Evalúa la perfusión, porque es la cantidad de sangre que el corazón está expulsando para nutrir a todos los órganos. Si yo sumo el flujo que va al corazón, al hígado, al intestino, a la piel, a todos los sistemas, me tiene que salir el gasto cardíaco. Entonces la suma total de la perfusión. Pero como ven, el gasto cardíaco va a diferenciarse de acuerdo a la superficie corporal total.
Por eso este es mejor parámetro para evaluar la perfusión, el índice cardíaco, ¿ya? El índice cardíaco es mejor para evaluar la perfusión tisular, la perfusión de los tejidos, la perfusión de los órganos. Dicho sea de paso, ¿qué órgano consume más gasto cardíaco? El hígado. El hígado se lleva el 25% del gasto cardíaco. El cerebro solo se lleva el 15%, ¿eh? El cerebro no es el que más se nutre. El hígado es el que se lleva el 25%. Pero el riñón es el que se lleva 20% de gasto cardíaco. Pero, ¿cuánto pesa cada riñón? 150 gramos. Los dos riñones, 300 gramos. ¿Cuánto pesa un hígado promedio? 1 kilo. Entonces el hígado es un grande y consume más gasto cardíaco, pero el riñón es pequeño y se lleva el 20%. Por lo tanto, es el órgano que más se nutre por gramo de tejido. Si me dicen, ¿quién consume más gasto cardíaco? Es hígado. Pero ¿quién consume más gasto cardíaco por gramo de tejido? El riñón. Es diferente. ¿Estamos? Cuando es por gramo de tejido es el riñón. Si es en total, es el hígado. Muy bien. ¿Y cómo regulamos la presión arterial? La presión arterial, recuerden, tiene dos mecanismos de regulación. A corto plazo y a largo plazo. A corto plazo y a largo plazo. ¿Quién hace la regulación a corto plazo? Los vasoreceptores. Y a largo plazo, el riñón. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ah? Los vasoreceptores son los que regulan la presión a corto plazo. ¿De quién estamos hablando acá? Del seno aórtico y el seno carotidio. Son los que regulan la presión arterial a corto plazo. Estos dos receptores llevan la información ¿a quién? Al centro vasomotor. ¿Quién es el centro vasomotor? El bulbo raquídeo. A través de nervios pares craneales, ¿no? El seno aórtico lo lleva a través del vago y el seno carotidio a través del glosofaringeo. Lo llevan al bulbo raquídeo. Y el bulbo, una vez que tenga la información de cómo está la presión, el bulbo decide si tengo que bajar la presión cuando está aumentada o tengo que subir la presión cuando está disminuida. Entonces, al bulbo le llega la información de cómo está la presión. Y luego el bulbo toma la decisión de bajar o aumentar la presión, ¿no? ¿Quién baja la presión? El parasimpático. ¿Y quién aumenta la presión? El simpático. Recuerden, el simpático trabaja con la norepinefrina, que hace vasoconstricción y aumenta la presión arterial. El parasimpático trabaja con la acetilcolina, que hace vasodilatación y con ello baja la presión arterial. Pero el más importante es la regulación a largo plazo, donde está el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Este sistema se va a activar cuando a la llamada célula yuxtaglomerular del riñón, ¿dónde está ubicada la célula yuxtaglomerular del riñón? En la arteriola aferente del riñón. Ahí está ubicada la célula yuxtaglomerular, en la arteriola aferente. Entonces, cuando le llega menos flujo sanguíneo a la célula yuxtaglomerular, es decir, a la arteriola aferente, ahí es donde el riñón produce renina. Por ahí entonces que les pregunten, el principal estímulo para la secreción de renina es la hipoperfusión de la arteriola aferente, porque ahí se va a activar la célula yuxtaglomerular y va a liberar renina. Y la renina va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y luego la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la ECA, que es la enzima producida por el endotelio de los pulmones. El endotelio de los vasos pulmonares producen enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? Que va a convertir la 1 en angiotensina 2. Y a su vez, la otra función de la ECA es degradar a la bradicinina. Degrada la bradicinina en péptidos inactivos. Entonces, miren qué hace la ECA.
La ECA aumenta angiotensina 2 y disminuye bradosinina. Por lo tanto, lo que está haciendo la ECA es aumentar vasoconstrictores y disminuir vasodilatadores. ¿Estamos? ¿Con qué receptor trabaja la angiotensina 2 para aumentar la presión arterial? Porque es un potente vasoconstrictor, con su receptor AT1, porque hay varios receptores, pero el receptor que aumenta la presión es el AT1, es el que va a hacer, el receptor AT1 es el que hace vasoconstricción, es el que aumenta la secreción de aldosterona, es el que aumenta el tono simpático, es el que hace fibrosis del corazón, la angiotensina 1. El receptor AT1 hace todos estos efectos. En cambio, el receptor bueno de la angiotensina 2 es el AT2, porque el AT2 hace lo contrario, hace dilatación, vasodilatación, baja el tono simpático y evita el remodelado del corazón, ¿no? El AT2 es el que hace la función contraria, ¿no? El receptor que aumenta la presión es el AT1, que es lo que están viendo acá en la función que les he puesto en este gráfico. La angiotensina 2 con su receptor AT1 hace todos estos efectos. Aumenta la secreción de aldosterona, reabsorbe sodio, hace vasoconstricción, hace hipertrofia del corazón, fibrosis, remodelado, aumenta el tono simpático, aumenta el centro de la sed, aumenta la ADH. Miren todos los efectos que produce la angiotensina 2. Y disminuye la bradicinina, ¿no? La angiotensina 2. Entonces, de esa manera, este sistema renina-angiotensina-aldosterona nace ¿para qué? Para elevar la presión arterial. Esa es su razón de ser. Este sistema nace para elevar la presión arterial. En casos de hipovolemia, en casos de hemorragia, en casos de shock, este sistema se va a activar para elevar la presión arterial, ¿no? Muy bien, de esa manera se regula la presión a corto y a largo plazo.